Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Vamos ahí en el mismo libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 12, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Ten misericordia de nosotros y háblanos por medio de este estudio que tú tienes preparado para nuestras vidas. Haznos entender la gran necesidad, Señor, de las obras que tú has hecho en Cristo Jesús, Señor amado, y que ahora está al alcance nuestro por medio de Cristo. En estos tiempos, Señor, en que el tiempo se apresura hacia el fin y la situación se pone difícil, Señor, para el mundo y también para algunos creyentes, Señor, que no están claros en su fe, Señor, que están débiles en la fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos hagas entender esta palabra porque es propicia para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Tomen asiento. El tema es perseverar en fe en Cristo por lo alcanzado por Él. Este tema, cuando uno lo mira, realmente es la perseverancia, ¿no? El autor de Hebreos estaba escribiendo a un grupo de judíos que se habían convertido a la fe y eran cristianos realmente convertidos al Señor, pero el tiempo pasaba, ¿no? Avanzaba el tiempo y las pruebas, los sufrimientos cada vez eran más grandes para ellos. Y algunos de ellos estaban en la disposición de desertar. ¿No? Entonces, este autor le va a escribir a ese grupo, ya se ha hablado bastante de ello. El capítulo 11 realmente es un capítulo de aliento para ellos, ¿no? Si vamos al capítulo 10, dice el versículo 23, 10-23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más exhortados tanto más cuanto veis que el día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? Aquí
el apóstol o el que está escribiendo está diciéndole de que si alguien peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, a veces hay creyentes, ¿no?, que saben lo que están haciendo y que están no solamente pecando, sino están retando a Dios, están siendo rebeldes, están siendo osados, atrevidos, y lo hacen con toda libertad, ¿no? Y en realidad lo que están haciendo es enfrentarse a Dios. Pues dice, si no, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice, ¿no? Es decir, esas personas no están haciendo cualquier cosa, ¿no? A veces yo veo algunos creyentes que como que ellos le hacen un favor a Dios, ¿no? Como que entran en su crisis ¿no?, de creyentes, porque no sé si están convertidos o no están convertidos, por eso digo creyentes, ¿no? Entonces están y conocen la palabra, y tú abres la palabra o oras y están molestos y están ofendidos, ¿no? Y se ofenden todavía cuando tú le hablas acerca de Dios o lo llamas a que recapaciten en la condición en que están. Y piensan que no le va a pasar nada. No, hermano, Dios no está detrás, Dios no va a soportar ningún capricho, ¿me entiendes? Dios no tiene alguien engreído, alguien especial. Para el Señor todos somos pecadores y que Él nos ha llevado a hacer entender y comprender que somos pecadores y ha procesado en nosotros el arrepentimiento y nos hemos arrepentido realmente de nuestro pecado y hemos entendido y comprendido que la única manera de salir de esa crisis del pecado y de todo es creyendo en fe y por obra gratuita de Dios, por gracia, que la muerte de Jesús se aplica a nosotros. Siempre y cuando nos arrepentamos y confesemos nuestro pecado, Dios nos salva, nos convierte en sus hijos, nos justifica y todos los beneficios más que tiene la fe. Entonces Dios no hace una obra para que yo esté haciendo cualquier cosa, no. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa era la ley. Pero mire, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la Nueva Alianza, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, el Señor, a través del autor de Hebreos, está diciendo, si con Moisés se le apedreaba, que en el nuevo pacto, como Dios es amor, no pasa nada. No, dice, mayor castigo van a tener. Porque, dice, porque tiene por inmunda, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo Jesús, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, esto, amado hermano, es algo para los creyentes, para los convertidos, para los hijos de Dios, hay que tener presente lo que está diciendo aquí. Es verdad, esto era para los judíos, cristianos convertidos. El día de hoy es para todos los creyentes que puedan estar pasando crisis y que puedan estar dudando y que están siendo tentados a salirse de los caminos del Señor o ya están cayendo. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, mía es la venganza. Ah, ya. El Señor dice, no, tranquilo, tú no. Él no te dice a ti ni a mí, tú lo ves a esa persona, a ese hermano, a ese creyente en esa condición y está afrentando, está teniendo por inmunda la sangre, está afrentando al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia. Él dice, horrenda cosa es el caer en la mano de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, dice. Mira, aquí Él alienta, dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis un gran combate de padecimiento. Es decir, iluminado
Es que el Espíritu Santo, cuando tú vienes a Cristo, Él te ilumina. Te hace entender todo lo que, primero la condición en que estamos, produce el arrepentimiento, y después cuando alguien nos habla la palabra o estamos leyendo, nos ilumina y nos hace entender con claridad nuestra condición pecadora y vamos hacia adelante, ¿me entiendes? Y después todo lo que el Señor nos da por medio de su palabra, necesitamos ser iluminados, porque andamos en oscuridad, en las tinieblas, ¿me entiende? Y Él va trabajando en nuestra vida. Dice ustedes tuvieron grandes combates de padecimiento, para una parte, ciertamente con vituperios, con insultos, ¿no? Con tribulaciones, con pruebas, y fuiste hecho espectáculo, y por otro, llegaste a ser compañero de los que están en una situación semejante. Le está haciendo recordar a ellos que cuando se convirtieron todo lo que pasaron, ¿no? Que fueron insultados, perseguidos, atribulados, y que también no solamente estaban ellos, sino había otro grupo de personas también que ellos pensaban que eran solos, y había otro grupo, porque de los presos también os compadeciste. Y miren las cosas que hacían. Ellos se preocupaban por los presos. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Es decir, amado hermano, le quitaron todas sus propiedades. Se quedaron sin nada. Y ellos lo recibieron con gozo. Imagina que un momento u otro, por ser cristiano, vienen y te dicen, ¿a usted es cristiano? Y te sacan de tu casa. Y ya no eres dueño. Y el gobierno se expropia eso. Y todas las cosas que tú tienes, a ti nomás te sacan. Y a tu familia, y no puedes llevarte nada. Y después vienen las personas y se apropian de todas las cosas que tú tienes. Eso pasaba, hermano. Por si acaso, eso es lo que está diciendo. Eso sufriste, dicen. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos estaban claros de que su herencia estaba en los cielos. Miren, ellos habían estado en esa verdad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, dice. No pierdan esa confianza. Bueno, cuando tú y yo crecemos en la fe, ¿sabe lo que vamos a generar después en nuestra vida? Yo genero en nuestra vida confianza. La fe te da confianza. Confianza plena en Dios. Confianza plena en las promesas, en todo lo que Dios. Y tú crees y actúas. Un hombre de fe, una mujer de fe, es un hombre que tiene plena confianza en Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque es necesario la perseverancia, la paciencia es perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Es decir, si ustedes han estado en la voluntad de Dios, ustedes han permanecido en la voluntad de Dios, han sido iluminados, han entendido la voluntad de Dios, y Dios, en el Espíritu de gracia, le ha dado todo lo necesario para que ustedes sigan hacia adelante. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces ahí, él, para alentar a este grupo de personas, de creyentes, de convertidos, le dice, mire, la habla de la fe. Y le comienza a narrar de los héroes de la fe, que cada uno de ellos pasaron pruebas, tribulaciones, distintos tipos de cosas. Algunos hasta murieron de distintas maneras. Y él le está alentando a que sigan adelante. Termina eso y dice en el 12.1, por tanto, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, en el 12.1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia nuevamente la carrera que tenemos por delante. Es decir, despojémonos de todo aquello que nos estorba. No, cuando un atleta tiene que cuidarse de dos cosas. No puede ponerse muchas cosas cuando va a correr y no puede estar subido de peso. Es decir, no puede tener cosas, mucha grasa. Entonces también nosotros como creyentes no podemos tener en nuestro corazón cosas que van a estorbar la fe, que pueden ser pecados o malas acciones, ¿me entienden? Internamente y también externamente, nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, nuestro testimonio, nuestra fe en Cristo Jesús, ¿me entiende? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el ejemplo que tienen que seguir ustedes, el ejemplo por excelencia, es a Cristo. Cristo es el ejemplo supremo, el cual es el autor y consumador de la fe. Entonces ustedes tienen que ser seguidores de Cristo, le está diciendo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, miren todo lo que pasó Jesús, todo el sufrimiento, todo lo que los pecadores hicieron contra él, pero él no desertó, él siguió adelante. Vamos al 12, ¿no? Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué hacemos cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados? Espiritualmente, una de las cosas que no vamos a hacer es adorar a Dios, hermano. Una de las cosas que no vamos a hacer es agradecer a Dios. Otra de las cosas que no vamos a hacer es el de orar. No vamos a orar, es casi no oramos ya. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Pues dice, levántense, dice el Señor. Dejen sus manos caídas y pónganse a orar. ¿Qué es lo que está pasando? Ya el Señor ha hablado a través de este autor en el capítulo 5, versículo 11, acerca del desánimo que causa cuando tú y yo vamos decayendo. Vamos a ver un desánimo y va a haber un desinterés total por el estudiar la palabra de Dios. Mire, lo primero, 5:11. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Es decir, ya no tienes ese hambre de Dios. Porque debiendo ser maestro ya, después de tanto tiempo tenéis necesidad que yo vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le está diciendo, ya ustedes no tienen interés. Ustedes ya deben haber crecido, ya deben estar en otra dimensión, en crecimiento en la fe. Y si ustedes debieran ya no estar tomando leche, no alimento sólido, es decir, ya entendiendo la palabra en mayor profundidad. Y todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es decir, ¿por qué? Porque han perdido el deseo, el desánimo. Por eso dice, levantar las manos caídas. Por eso que no podemos adorar a Dios. Porque si no escudriñamos la palabra, si no dejamos que Dios nos alimente, no podemos alabar ni adorar a Dios, ¿me entiendes? Y todo aquel, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú y yo aprendemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a discernir entre el bien y el mal. Vamos a discernir, vamos a ver qué es malo, qué es bueno. Pero cuando tú y yo estamos desanimados, desalentados por la prueba, por el sufrimiento, el autor ha hablado de la disciplina. Hay dos tipos de disciplina. Una disciplina que tú por pecar se te aplica. Dios te la aplica o la iglesia te la aplica. Pero aquí en realidad lo que él ha estado hablando es la disciplina en el sufrimiento, en las tribulaciones, en la prueba. ¿No? Miren, en las universidades serias, en las universidades que realmente tienen renombre, hay dos currículos. El currículo normal. El currículum es todos los cursos que tú estudias. Primer año, segundo año, hay varios cursos que tú vas estudiando. Y tú tienes que aprobar esos cursos. Pero hay un currículum escondido. El currículum escondido es aquel que, por ejemplo, tú estás llevando 5 cursos o 7 cursos. Y en la misma semana, todos los maestros te mandan a hacer trabajo de investigación, tienes que exponer, tienes exámenes y un sinnúmero de cosas más que se dan en una universidad. Y tú dices, pero no puede ser, qué abusivos son los profesores, mira, no. Quien manda eso es la universidad. Entonces ahí, ¿qué hacen? Probar a los estudiantes si realmente van para adelante o no van para adelante. Así pasa también, amado hermano. Llega un momento en que Dios va a permitir que tú y yo tengamos un sinnúmero de pruebas de distinta índole.
Y a eso no tenemos que recurrir ¿a dónde? A la palabra de Dios, pues. ¿Quién nos va a sostener? Dios, por medio de su palabra y su Espíritu. El Espíritu necesita la palabra que está en nosotros, que tiene que estar en nosotros. El Espíritu sabe toda la palabra, ¿no? Pero Él va a trabajar en mi vida en base a la palabra. ¿De qué me tengo que agarrar? De las promesas de Dios. Dice, por lo tanto, dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la oración de los muertos y del juicio eterno. Es decir, aquí, ese era lo primero que ellos estaban teniendo. En segundo lugar, se ausentaban de los cultos. Ya no participaban de las reuniones de la iglesia, o eran eventual, ¿me entiende? Ese era lo segundo. Aquí, él no está hablando en el aire, hermano, está ya dicho, ya en el 10:25 ha dicho que algunos tienen la costumbre de no congregarse, dice, en el 10:25 dice, escogiendo, perdón, 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, alentados, animados, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese es lo segundo. Lo tercero, la falta de estímulo al amor y a las buenas obras. Es decir, ya no tenían un amor hacia el prójimo, primeramente un amor hacia Dios. Porque si tú dejas de amar a Dios sobre todas las cosas, no te interesa a tu prójimo, ¿me entiendes? Y de hecho, si no te interesa a tu prójimo, si el amor de Dios no está fluyendo, tampoco vas a hacer buenas obras. Pues. ¿Entiendes? Entonces en el 10:24, ¿qué dice? Y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, cuando está diciendo consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, es que no estaban practicando el amor ni las buenas obras. Parece lo que está pasando, ¿no? En algunas vidas, en algunos de nosotros, que ya no hay ese interés por estudiar la palabra, se están ausentando de los cultos. Antes era la justificación de la pandemia, ahora ¿cuál será la justificación? Y también hay falta de amor. Pues levantémonos, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué el Señor ahí le está hablando? Dice, ustedes ya se han presentado como cristianos. Ustedes son creyentes, le está diciendo a Él. Porque hay una nube de testigos que ustedes ya conocen y ustedes saben la vida de eso. Pero también hay gente que lo está viendo a ustedes, gente en este momento. Va a decir en el 12, dice, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, cuando dejamos estas cosas, ya nuestro camino está torcido. No estamos andando correctamente. Y el Señor está diciendo a través del autor de Hebreos, ustedes tienen que enmendar su manera de vivir. Ustedes tienen que enmendar su camino. Ustedes tienen que ver que ustedes tienen un testimonio. Porque hay creyentes que son débiles. Hay creyentes que están cojos. Y si ustedes son el modelo y ellos le ven a ustedes actuar de esta manera, ellos van a desertar. Por eso es que ustedes tienen que preparar, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y preparar el camino para los débiles y espirituales cojos que no podían continuar en la fe y que podían caerse por causa de que el camino estaba torcido y como resultado terminar incapacitados o sencillamente desertar de la fe y nunca más volver a la fe. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por causa de ustedes, le estoy diciendo a ellos y también a nosotros, amados hermanos. Si tú ya estás presentado, ya te has hablado, le has evangelizado, lo has discipulado y ahora te ven a ti en esa crisis, ¿quién? No solamente tú vas a desertar, sino también la gente o los discípulos o las personas que Dios te ha usado para que estén en el camino, que estén en la verdad. O sea que no podemos permitir que esas personas se descoyuntuyen o se disloquen. ¿Me entienden? Por eso que está hablando. Por eso dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si ustedes están débiles, hay otros que están más débiles que ustedes.
¿Me entiende? Eso es lo que le está diciendo. Seguí la paz con todos. Y dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que procurar la paz. Ahora más que nunca, hermano, de verdad, en esta semana, ya en la semana pasada y esta semana, más que todo en esta semana he visto, amado hermano, no sé si yo estoy mal, pero estoy viendo que la gente está entrando poco a poco en una anarquía. ¿No? Tú estás con el carro, hermano, yo estoy acá y estoy a 30 centímetros de otro carro y viene la mototaxista y se mete en esos 30 centímetros. Así, hermano, se mete ahí. ¿No? Veo a otro mototaxista en medio de la pista. En medio de la pista, parado todavía, oblicuo, ni siquiera recto, y un hombre en medio de la pista, en la parte de atrás, al medio de la pista, hablando por una persona que está sentada, ¿no? Salgo del centro comercial y hay un hombre que está en la salida y que no te da espacio para que tú salgas. Él está ahí. Y lo más tremendo, hermano, que son ancianos, no son jóvenes. Tú estás haciendo cola y viene otro y se pone aquí. Es decir, eso veo, ¿no? En el movimiento. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Momentos de intranquilidad, momentos de sosiego, de anarquía. ¿Y qué tiene que hacer un creyente? ¿Entrar en ese ritmo? No. Tenemos que procurar la paz con todos. Nosotros ser agentes de paz, apacibles, y nuestra conducta debe mostrar realmente que somos hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores que dice Mateo 5:9, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No es una opción, amados hermanos, si somos verdaderos creyentes, estamos afirmados en la fe. Hemos visto tremendos héroes de la fe, mire, los de Abel hasta aquellos que no sabemos su nombre, antes de que Cristo muera en la cruz del Calvario. Todos esos héroes de la fe. Y todos ellos han sido hombres de paz. Ninguno de ellos tú puedes decir, no, este fue conflictivo y tuvo problemas. No, hermano, ninguno de ellos. Todos eran hombres de paz. Y promovían la paz. Y querían, lo más importante, su labor principal era de que la gente conociera a Jehová de los ejércitos, a nuestro Jehová Shalom, ¿me entiendes? A nuestro Dios Todopoderoso, para que esa gente también tuviera paz. Entonces, eso es lo primero, dice, seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una manifestación esencial de los hijos de Dios. La santidad, hermano, la paz es algo que tenemos que tener primero, paz interior con Dios y después mostrar la paz. Pero también la santidad es tan más importante que la paz, hermano. La santidad es más importante porque somos hijos de Dios y Dios es santo. En 1 de Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo nos habla, hay muchos textos sobre la santidad, hermano, mucho. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participaren de ellos los creyentes y lo que han conocido. Perdón, me equivoco, estaba en Timoteo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y os apartéis de fornicación. ¿No? El pecado y cualquier tipo de pecado, si tú y yo nos deslizamos y caemos y permanecemos en ese pecado, va a impedir que tú y yo estemos en el reino de Dios, amado hermano. Y si has estado en el reino de Dios y permaneces en pecado, ya no estás en el reino de Dios ya. Tú puedes creer que estás en el reino, porque ¿qué está diciendo al comienzo? Hemos dicho de que estas personas hacían voluntariamente, pecaban contra Dios. Por eso en la introducción he dado esa introducción del 10, 20 hacia adelante, porque eso es lo que el autor de Hebreos está hablando, de las personas que están queriendo desertar. Termina eso y pone el ejemplo de todos los héroes de la fe, ¿me entiende? Y él dice que corramos con paciencia. Ahora dice, hay que ser santos.
Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Nuestra santificación. Y siendo santos, podemos ver a Dios, amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino aquel que llamó es santo, sé también santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Bueno, cuando tú y yo vivimos en santidad, hay una santidad cuando tú y yo vinimos a los pies de Cristo y Dios con su sangre nos limpia de todo pecado y adquirimos la conciencia de ser de la santidad de Dios y de que somos santos. Pero, ese es uno. Pero ¿cuál es la santidad práctica? ¿Cómo es nuestra santidad práctica? ¿Mostramos santidad realmente ante la humanidad? Ya él anteriormente ha hablado sobre ello. Y al hermano Mauricio, el otro día que predicó, y él habla, dice en el versículo 10, 12:10, Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este era para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí habla con nuestros padres, nos disciplinan. No, toma el ejemplo, pues, ahora Dios te disciplina para que te enmiendes y andes en santidad. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo. Entonces, tú eres consciente de que Dios es santo, tienes conciencia de la santidad de Dios y le pides al Espíritu de Dios y a la palabra que te santifique. Pero hay momentos, o puedes ser consciente, pero tu vida no muestra santidad. Tú puedes saber que tú eres santo, pero no estás mostrando santidad. Eso es lo que está hablando aquí el autor de esta carta, ¿no? O de este escrito, porque algunos dicen que no es una carta. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios todos los días, hermano? Hay que vivir en santidad. Cuando pase lo que pase, las cosas se pueden poner más duras, se pueden poner más difíciles y de repente nos pueden perseguir y nos pueden quitar las propiedades y todo lo demás. No, tú y yo tenemos que vivir en santidad. Cuanto más sufrimiento, cuanto más pruebas que Dios permita es para disciplinarnos. Es decir, no para disciplinar como castigo, sino para hacernos hombres de oración, para ser hombres adoradores, para ser hombres que vayamos a la palabra. Es decir, hay una disciplina que Dios quiere que tú y yo tengamos. La disciplina, cuando tú formas a tus hijos, tú lo disciplinas, no es que pones castigo, hablo de disciplina de formarlos, educarlos, de que ellos se porten bien, de que tengan modales, de que sean estudiosos, respetuosos, trabajadores, todo eso es disciplina, ¿me entiendes? Esa es disciplina. La palabra discípulo tiene la misma raíz que disciplina. Y eso se tiene que hacer en todo hogar cristiano. No es que le estás castigando a tus hijos, no. Ahora, si te portas mal, hay la disciplina. Pero aquí estamos hablando también, el Señor, de la disciplina que Dios permite cuando vienen las pruebas, los sufrimientos, distintos tipos de cosas. Porque a veces no nos damos cuenta y no somos conscientes que aún hay cosas que a Dios no le agradan en nosotros. Y Dios permite eso para que tú y yo seamos conscientes de que tenemos que ser purificados, de que tenemos que ser santificados. ¿Estás entendiendo? Dios es perfecto, amado hermano. Por eso dice acá, Él quiere que lo veamos. Y el autor de esta carta dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. 16. No que haya algún fornicario o profano, ¿no? O profano, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No debemos de perder la gracia de Dios, hermano. Ahí está la clave. La clave ahí es la gracia de Dios. Dejar de alcanzar. La gracia de Dios coloca a los hombres a los pies de la entrada del camino de la fe. Tú y yo podemos tener fe gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. Si la gracia de Dios no está en nosotros, no vamos a poder experimentar la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es la puerta para entrar a la fe y permanecer en la fe. No solamente para salvarnos, sino para vivir cada día. También
También la gracia de Dios es lo que nos capacita para continuar y completar ese camino que hemos comenzado el día en que Dios nos salva y nos convierte. No podemos tener por vana la gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, amado hermano. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mano, tú y yo tenemos la gracia de Dios. Su gracia es suficiente. Solamente pídele, Señor, yo no entiendo, pero tu gracia dice que con tu gracia yo puedo alcanzar la fe. Con tu gracia, si tú me llenas de tu poder, de tu Espíritu Santo y me das hambre de ti, hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre de orar, hambre de servir, de ministrar, tú me lo vas a dar, Señor. Por eso acá está diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí la raíz de amargura es muy probablemente la idolatría. Porque cuando ya tú dejas el camino o una persona es idólatra, ¿qué hace? Cuando algo es amargo y otra persona lo toma, es amargo para todos. Si tú eres el líder, porque aquí está hablando a ellos, a los que habían dado testimonio de que eran creyentes, ¿no es cierto? Y si ellos desertan, o si ellos están ya haciendo cosas que a Dios no le agrada, están haciendo actos idolátricos, están invitándolos a los que son sus seguidores, a los que recién están comenzando, que todavía están cojos, que todavía están débiles, que todavía no se han afirmado en la fe, y son los que tú estás llamando, a través de ti, ellos están conociendo a Cristo. Ellos van a ser contaminados, pues, de lo que está diciendo. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú. Si tú vas al Antiguo Testamento, no vas a encontrar que diga directamente que Esaú fue fornicario. Lo que hizo Esaú, ¿qué fue? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La vendió. Pero aquí este autor dice que esa acción parece que para Dios fue un acto de fornicación. Porque si Dios te da, a él le dio la bendición de ser el primer hijo, el primogénito de Jacob, entonces él era el heredero, el que tenía que continuar con lo de Jacob. Pero un día viene con hambre. Los judíos tienen varias historias sobre eso, pero son historias. Pero lo que sí sabemos es que él llegó con hambre. Tenía tanto hambre que le dijo a su hermano Jacob, dame de comer, ya, te doy, pero ya sabes cómo es. Me vendes tu primogenitura. ¿Para qué me sirve? Es decir, ¿para qué me sirve la gracia de Dios? ¿Para qué me sirve la fe? Si yo sigo en crisis. Yo tengo que ir, yo soy guerrero, yo tengo que ir a buscar, ¿no? Y los animales, cazarlos. ¿Por qué me sirve la gracia? No me sirve la gracia. Tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Me sirve? No me sirve. Me muero de hambre. Es como decir, ¿para qué me sirve la salvación? ¿Para qué me sirve Cristo? Si ahorita estoy en crisis y no viene el Señor, nada pasa. Estoy peor que antes. Y doy un paso atrás. O desprecio, ¿me entiende?, lo que Dios ha hecho. O como usted ha dicho anteriormente, pisoteo la sangre de Cristo. Versículo 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces aquí se está hablando de la apostasía, amado hermano. Cuando tú desprecias la obra de Dios, la consideras en menos y te vendes por cualquier cosa, alguien viene y te dice, haz tal cosa y te doy tanto. O puede ser un joven, ¿no? O alguien, ¿no? Hace algo y eso es pecado. Y como dije al comienzo, la persona sabe, este creyente sabe que eso no le agrada a Dios y que eso le puede apartar de los caminos de Dios. Y lo hace.
Y no solamente lo hace, sino que lo proclama lo que ha hecho. ¿Qué se vuelve? Se vuelve un apóstata, pues. Es decir, Esaú tiene una figura de apostasía, ¿me entiende? Es decir, negar la obra de Dios y hacer lo contrario a lo que Dios dice y ir en contra de lo que Dios dice es apostasía. Es decir, tú estás en los caminos de Dios y después te sales de los caminos de Dios y dices todo lo contrario. A decir todo lo contrario. Y alguien viene y te dice, oye, pero si tú tenías la promesa de Dios, Dios te había dicho que tenías eso. Uy, ¿verdad, no? Uy, ¿verdad? Dios me ha prometido tal cosa. Entonces ya me voy a arrepentir entonces. ¿Y qué hizo Esaú? Lloró, hermano. ¿Y qué le dijo su padre? Jacob le dijo, no, ya bendije a tu hermano. Ya bendije a tu hermano. No, Isaac, ¿no? Isaac dice, ya bendije a Isaac. Isaac le dijo, ya bendije a Jacob. Ya no te voy a bendecir a ti, ya no. Mira, y él era el hijo preferido de Isaac. Dijo, no, y no, y no. Tremendo, ¿no? Bueno, mire, todo lo que podemos perder por un acto de rebeldía, consciente de que estamos pecando contra Dios, y sabemos aún el Espíritu Santo, y a veces Dios envía a alguien y nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Hasta que un día razonamos, o alguien viene, o venimos al culto. Hoy, ¿verdad? Dios me dijo y me dio tal promesa. Ya no, hermano. No hay. Eso es lo que está diciendo. Si a Esaú le pasó eso, ¿qué promesas tienes tú de parte de Dios, amado hermano? Dios es misericordioso, amén. El monte Sión. Porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual oyeron y rogaron que no se hablase más. Miren, cuando Jehová ya se va a presentar a su pueblo, ya está, el pueblo ha salido de Israel, y el Señor le dice a Moisés, voy a presentarme al pueblo, prepara a mi pueblo. Bueno, eso fue algo, aquí lo describe, hermano, increíblemente, dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar, que tú lo podías palpar, ver, ¿no? Y que ardía en fuego, el monte Sión ardía en fuego. Había oscuridad, había tinieblas, había tempestad, había un sonido de trompeta que iba aumentando, más grande y más grande, la cual oyeron y rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Es decir, eso fue algo tremendo, hermano. Algo, y todos, incluyendo Moisés, llegó a tener temor. Llegó a tener temor de lo que estaba pasando en ese momento. Mejor vamos a leerlo. Éxodo 19, hermano, porque es mejor leerlo. Mire, eso fue una manifestación de gloria. Aconteció, 19:16, Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 20, 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermano, si eso fue algo que el pueblo de Dios vio, ¿usted cree
que después de la muerte de Cristo, Dios hecho hombre, muerto en la cruz del Calvario, eso fue más terrible todavía. Dice que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Dice que hubo primero un eclipse de 3 horas. Usted busca la historia universal y no encuentras un eclipse que haya habido 3 horas. Pero Dios hizo un eclipse de 3 horas, hermano. Las tumbas se abrieron. Eso fue algo terrible. La gente comenzó a temblar. Si ahora nomás pasaría eso, hermano, olvídate. Esto es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios vivo. Y eso es fundamental. Actualmente nosotros podemos entrar sin temor al santuario celestial con confianza por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cambió la historia del hombre después de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cambió la historia? Sí, amado hermano, cambió. Por eso que hubo esa manifestación tan terrible, más poderosa todavía que lo que vio el monte de Sinaí. No podemos menospreciar el Evangelio, aún son más terribles que despreciar la ley. Mire, si despreciar la ley mataban a esa gente, ¿qué hemos dicho anteriormente? ¿Qué le pasó a Esaú? Mano, lloró. Supuestamente se arrepintió y Dios dijo no y no. Dios nos ayude, hermano, aquí lo que estamos en esta noche. Es como si nosotros nos está hablando el Señor. Preparémonos, afiancémonos, afirmémonos en la fe. Si estamos queriendo salir de camino, hagamos senda derecha para nuestros pies, para que las personas que nos ven como creyentes nos sigan viendo como creyentes. ¿Entiende? ¿Para qué más? Para que tú y yo podamos hablar a aquellos creyentes que tú y yo conocemos y que están andando torcidos y que están andando mal, o algunos que ya están a punto de darle la espalda al Señor, vayamos y le digamos, amado hermano, que después, que si ellos siguen pecando deliberadamente, va a llegar un momento en que Dios le va a quitar ese espíritu de gracia. ¿Me entiende? Acá dice, si eso era así, el Evangelio, ahí hubo muerte en el monte Sinaí. ¿Alguien murió en el monte Sinaí? No hubo ningún muerto. Pero en el monte Calvario murió Cristo, amado hermano. El Dios hecho hombre murió. Para que ya no sea Jerusalén, el monte de Sión, sino que sea la ciudad celestial. Simbólicamente, ¿me entiende? Para que en ese acto que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, todos los hombres nos podamos acercar al Dios eterno y verdadero. Vamos al versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. El autor de Hebreos está diciendo, ya, esto es importante que lo conozcas, pero tú no te has acercado ahora a ese monte. Tú te has acercado al monte, a la ciudad celestial del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:2? No dice que estás en la Jerusalén celestial, ¿eh? Te has acercado, dice, pero eso es importante que lo veamos. Dice 21:2, y yo, Juan, Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Dios ha preparado la Jerusalén celestial y tú y yo nos hemos acercado. Ahora con confianza nos podemos acercar. ¿Gracias a qué? A la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que con su sangre nos ha comprado, nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha justificado, nos ha hecho un hijo de Dios, y podemos tener conciencia de que ese acto de Dios costó mucho.
Y que si después de entender esta gran verdad, que hemos sido iluminados por el Espíritu de Dios, de entender esa verdad, pecamos deliberadamente contra Dios, no queda una horrenda expectación de muerte, hermano. Eso yo no le puedo decir a una persona pecadora. Yo no puedo decir a una persona que nunca sabe nada de Dios. No le puedo decir esto. Aquí le está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. Aquellos que en estos días, que las cosas se están poniendo difíciles, están dudando. Por eso digo, hermano, esto es real. Dios tiene, esa es la providencia de Dios. Mire, nosotros no pensábamos que esto iba a pasar y que en estos días se predicara sobre esto, amado hermano. Dios sabe, Dios conoce todo. La Jerusalén de arriba. Y había, hermano, si tú vas al capítulo 7 de Apocalipsis, ¿qué hay? Hay millares de ángeles. Cuando tú y yo cuando Jesús llegó al cielo, amado hermano, todos esos millares de ángeles lo recibieron. Pero ¿sabe? Un día, cuando ya Cristo venga por segunda vez y levanta su iglesia, esos millares de ángeles también estarán ahí. Y celebrarán junto con nosotros la victoria de Cristo. Vamos a leer un ratito para ver solamente, porque a veces los ángeles, amado hermano, a veces tienen un mandato de Dios de cuidarnos, de protegernos, ¿no me entiende? Dice, a ver, versículo 7-9 de Apocalipsis. Después miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero de Dios, vestido de ropa blanca, con palmas, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraban, y diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Hebreos 12, estamos en el versículo 22, dice, ahora vamos al 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quién es los primogénitos? ¿Quiénes son los primogénitos? ¿Quién es el primogénito? Cristo. Y si tú y yo somos salvos en Cristo Jesús, ¿qué somos para Dios? Primogénitos. Si tú y yo permanecemos en la fe, somos primogénitos para Dios, ¿me entiendes? Así como Cristo es heredero y nosotros somos coherederos, ¿me entiendes? Así como Cristo es el Hijo de Dios, nosotros por la salvación de Cristo también Dios nos hace ¿qué cosa? Hijo de Dios, ¿entiendes? Entonces, todos los primogénitos, está hablando de eso, que el tiempo me está ganando. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, el juez de todos, porque Dios va a jugar un día a todos, a pecadores y no a pecadores. ¿Me entiendes? El juzgar a los hijos de Dios es por sus obras. Después de ser salvo, tú puedes hacer obra y tienes que hacer obra. No tienes otra oportunidad. Pero a los pecadores, Pero acá dice, ¿qué está diciendo? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Los que está hablando en el capítulo 11 de Hebreos. De todas esas personas, de todos esos creyentes, comenzando con Abel, y muy probablemente Adán y Eva de repente también, muy probable. Todos ellos que han sido declarados justos por la fe, pero sin que antes Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo? Toditos. Todas las personas que fueron salvas, pero que Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él pone en orden, ya Romanos 8:28 lo dice, no, 25, lo dice eso, ¿no? De que Él ha pagado ya por ellos, cuando paga ahí. Entonces, de eso lo está hablando. Entonces, como ellos eran declarados justos por la fe, entonces ellos son salvos también. Ahí su perfección es alcanzada.
Voy a leerlo mejor en el 11:40, ¿ya? Dice, o el 11:39. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todos son primogénitos. Y dentro de esos primogénitos también es aquellos que todavía no se había pagado por ellos con la sangre de Cristo. Cristo paga también por todos los héroes de la fe, por toditos y todas las personas que antes de Cristo eran salvos. Cristo, entonces ahí está hablando de eso. Eso también está escrito en el libro de la vida. ¿Me entiende? En el libro de la vida. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, y termina, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo Jesús se convierte en el mediador del nuevo pacto? ¿Cómo Jesús se convierte en el mediador del nuevo pacto? ¿Quién me puede responder? Muriendo en la cruz del Calvario, entregando su vida, y hay el nuevo pacto, una nueva alianza. Dios va a cambiar. Por eso digo que la historia de la humanidad es cambiada ahí en el monte Calvario. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Él se pone en lugar de nosotros, a Él se le imputa todos nuestros pecados, y Él, por la fe, por la gracia y mediante la fe, somos salvos. El hecho glorioso, su hecho glorioso. Dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, no hay mejor sangre que esa. La de Abel, un hombre humilde, un hombre muy tierno, todo lo demás, pero su sangre no tiene el poder para limpiar los pecados de los hombres. Cristo es el mediador. Está diciendo, ustedes no se olviden, judíos cristianos, Cristo ya es el mediador de un nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto de la ley, estamos en el pacto de la nueva alianza, en que Cristo es el mediador y que la sangre de Cristo es mejor que la de Abel, está diciendo, y también a nosotros nos dice en esta noche, tú y yo descansamos en este nuevo pacto. Cristo es el mediador, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo es el sumo sacerdote, ¿me entiende? Como se leía hace un momento, Cristo ha muerto y ha resucitado, y ahora nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros. Si estamos dudando, si estamos en algún conflicto, si estamos en alguna lucha, hay que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies. Es decir, porque esta carrera ya la hemos iniciado. Ya, si ha habido un peso que nos ha estado impidiendo, que es el pecado, arrepintámonos y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él, amado hermano, Él es nuestra victoria. Él es el todo. Por eso es importante que tú y yo entendamos esta gran verdad. Padre, venimos ante ti para pedirte, Señor, que lo que tenemos que es perseverar, Señor, en la fe de Cristo por las cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Porque ya Él ha logrado todo eso. Por eso he hablado del Espíritu de la gracia. En la gracia, en el Espíritu de la gracia, en la gracia tuya, Señor amado, podemos alcanzar todas estas cosas. Nadie lo alcanza por sí mismo. Nadie lo alcanza por esfuerzo humano. Todo esto es por pura gracia, pero en esa gracia tenemos que esforzarnos. En esa gracia tenemos que apropiarnos de esa gracia, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una santidad, Señor, no solamente en nuestra conciencia, sino en nuestro estilo de vida debe ser la santidad, Señor amado. Pues te pedimos en el nombre de Jesús que tú y yo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a levantar estas manos caídas, a adorarte, a alabarte, a glorificarte, a tener un espíritu de servicio, de compromiso, a tener el deseo ardiente de escudriñar tu palabra y conocer tu palabra, Señor amado, de mostrar el amor al prójimo, Señor. Oh Padre de la gloria, no permita, Señor, que caigamos en estas faltas delante de ti, Señor, porque tú eres el autor de la salvación, Jesucristo, el autor y consumador de la salvación, por eso que tenemos que permanecer en ti. Estos son los resultados de la fe. Cuando caminamos en la fe, Señor, podemos entender esta gran verdad que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por esos héroes de la fe que comenzaron la carrera y terminaron la carrera. Y te pedimos, Señor,
que tú nos ayudes a terminar la carrera. Por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, nos ayudes a llegar en victoria. Gracias, Señor, porque podemos declarar en esta noche que tú nos estás animando a levantar, Señor, a levantarnos, Señor, y a esas rodillas paralizadas, ponerlas en movimiento para ser parte de un culto glorioso. Cada culto debe ser un culto de gloria. Gracias porque ese amor aún está en nosotros, ese amor tuyo, Señor, y tenemos que hacer buenas obras, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde, amados hermanos.